Que cerremos los ojitos un momentito para que el Espíritu Santo tome el control de esta enseñanza y de este lugar. Padre Celestial, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y que seas tú guiándonos y respaldándonos, Señor. Que tú hables a nuestro entendimiento, Señor, y que podamos ser formados, revestidos, Señor, a través de tu palabra. Que recibamos, Señor, una formación de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu palabra, Señor. Nos disponemos, Señor, y ponemos nuestro corazón en tus manos para que sea tu Espíritu hablando a nuestra mente en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Ok, el tema que les traigo es los hijos de Dios deben recibir y obtener y activar el dominio propio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En Proverbios 28 dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. A eso nos compara la palabra de Dios. A un pueblo sin murallas, que no tiene la persona que no domina sus emociones, que no domina su espíritu, ¿verdad? En 1 Timoteo 1:7 también dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. O sea, el Señor nos ha dado dominio propio. Ahora, no quiere decir que porque recibimos la salvación ya todos tenemos dominio propio, ¿verdad? Porque esto es algo que recibimos, pero que tenemos que activarlo conforme vamos creciendo en la palabra, ¿verdad? El autocontrol es muy parecido, cuando yo no tengo ese control, es muy parecido a un muro. Si yo empiezo a usar mi dominio propio, es como un muro contra la tentación. No hace que la tentación desaparezca en sí, pero sí ayuda a que la persona aprenda a resistir hasta que la tentación pase o sea ahuyentada. El diablo muchas veces nos ataca en nuestros puntos más débiles, los cuales varían de acuerdo a los creyentes. No todos tenemos los mismos puntos débiles. Lo que a mí me puede atacar, el enemigo me puede atacar con una cosa, puede ser que a otros los ataque con otra. Algunos tienen problemas a la hora de comprar sin medida. Algunos tienen problemas con dietas. Algunos tienen problemas con deseos sexuales, ¿verdad? Algunos tienen problemas con lo que es la ira, el enojo, no saben controlarla. Entonces, el enemigo que nos conoce y anda viendo a ver por dónde nos puede atacar, él anda viendo y a todos nos puede atacar de diferente forma. Pero hoy vamos a aprender, ¿verdad? Lo que es el dominio, el control de nuestras propias emociones, ¿verdad? Y sentimientos para poder crecer. La Biblia compara a una persona con ausencia de dominio propio o autocontrol con una ciudad que es invadida y destruida por sus enemigos. Una persona que no puede dominarse, el enemigo va a venir a atacarla de diferentes formas, como les dije hace un ratito. Y es igual que una ciudad sin murallas. No tiene ninguna protección. A mí me hizo mucha gracia ahora porque una hermana me preguntó que cómo estaba, y le digo yo que con gripe. Entonces resulta que ya tengo más de un mes de estar con gripe, se me quita, se me va, me viene. Bueno, eso quiere decir que yo tengo las defensas muy bajas. Cualquier gripe que pasa, cualquier virus se me pega. Entonces, el no tener control es algo así parecido. Tener las defensas bajas espiritualmente, ¿verdad? Cuando estamos con las defensas bajas espiritualmente, cualquier cosa se nos puede pegar. Se nos puede pegar, ¿qué? Todas las formas que el enemigo usa para atacarnos. En 2 de Pedro 1:3 voy a leer para ustedes, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas por su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que
ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. El Señor nos salvó, Él nos limpió, pero si ya nosotros escapamos de una condenación eterna del infierno, a veces nos confiamos y descubrimos otras áreas o las dejamos al descubierto para que el enemigo pueda atacarnos. Ya el Señor nos salvó, pero hay que cuidar esa salvación. El dominio propio es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que cuidar, porque el que no tiene dominio propio puede resbalarse, caer en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a tener dominio propio. Precisamente por eso, esfuércense, dice el 5, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la constancia devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles o improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado en sus antiguos pecados, ¿verdad? Si el Señor nos lavó y nos limpió, tenemos que cuidar esa salvación. Ok, entonces, en primer lugar, todo hijo de Dios debe entender qué cosas pasa con las personas que no tienen dominio propio. Primero, son cortos de vista. Casi ni ven, ¿verdad? Si eres una persona impulsiva, a quien le cuesta controlar sus emociones o sus impulsos, puede caer en tantas cosas que a veces no decimos, ¿pero por qué? Primero, no son felices. Una persona que no controla sus impulsos, le molesta un reguero en la mesa que hizo un niño. Le molesta un estancamiento ahí, una presa en el tránsito. Le molesta, qué sé yo, que no hagan lo que ellos quieren de momento, ¿verdad? Son personas que se ven quejando de todo porque no controlan sus emociones. Después, les cuesta alcanzar metas. A veces dicen, quiero bajar de peso, pero como no tienen dominio propio, son los que se comen la última rebanada del pastel, ¿verdad? Mire, se comen todo lo que les ponen enfrente y después dicen, ay, ¿por qué me comí eso? No tenía que comérmelo. Quieren estudiar inglés y empiezan las primeras lecciones, pero como no tienen constancia, no tienen dominio propio, empiezan con el, ay no, qué cansancio, no, mejor no. No tienen dominio propio y dejan las cosas, las dejan de lado. También se frustran al no poder lograrlo, porque dicen, bueno, a principio de año voy a empezar a ir al gimnasio, me voy a levantar temprano. Y empiezan, lo hacen 1, 2, 3 veces. Cuando se dan cuenta, ay no, qué pereza, ay no, ya no quiero. Les gana porque no tienen dominio propio. No saben poner a un lado lo que no les gusta y empiezan a doblegarse a lo que quiero. Quiero dormir, quiero descansar, y no logran metas, ¿verdad? Otros llegan a problemas más serios, ¿verdad? Problemas mayores, compras compulsivas, adicciones a la pornografía, al adulterio, al robo, y empiezan, no tengo dominio propio. No, esto no va a ser malo. Mi esposa no se va a dar cuenta, va a ponerle un mensajito a esa amiga, y ahí empiezan. El dominio propio los hace caer en cosas que a la larga van a destruir su vida y van a destruir la vida de su familia. La falta de dominio propio es un pecado del que todos padecemos. En algún momento hemos dicho, no, qué pereza, no quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque no tenemos control, porque no tenemos el dominio de esa emoción, ¿verdad? Entonces, como una ciudad, ¿verdad? Como una ciudad sin murallas y somos expuestos al peligro, así es como quedamos cuando no tenemos dominio propio. Así lo dice la Biblia, como una muralla en peligro. Somos semejantes a personas como les decía yo hace un ratito, a las personas que no tienen defensas en su cuerpo.
ustedes han escuchado del SIDA. El SIDA en sí no es como la que mata, sino porque destruye las defensas del cuerpo. Y cuando vienen las enfermedades, ahí es donde las enfermedades empiezan a hacer estragos en la persona. No es el SIDA en sí, sino las otras enfermedades. Al cuerpo estar sin protección, ahí es donde el SIDA provoca la muerte en muchas personas. Asimismo es una persona sin dominio propio. Cae en todas las trampas que el enemigo le va a poner cada día. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio, no tiene autocontrol, no dice, no, esto no lo voy a hacer porque destruye mi vida espiritual, ¿verdad? Entonces, ahí es donde caemos en el problema de, al no tener dominio propio, caemos en todas las trampas que el enemigo nos pone. En segundo lugar, una persona que ha nacido de nuevo debe aprender a tener el dominio propio. ¿Para qué? Que para luchar, para avanzar. La Biblia nos enseña que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? En 2 Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, ¿verdad que sí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y muchos se agarran de ahí y dicen, ahora sí, ya soy un hijo nacido de nuevo y ya nada me va a tocar. No es así. En otra enseñanza habíamos hablado de la santidad inmediata. Cuando yo recibo al Señor, recibo la santidad, ¿verdad? Pero esa santidad tiene que ser progresiva. Día con día tenemos que alimentarla, tenemos que reforzarla, tenemos que hacernos más fuertes en santidad, porque esa santidad tiene que ser progresiva hasta que Cristo venga y esa santidad sea completa. Asimismo es el dominio propio, es un ejercitarlo. El Señor dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces, si el Señor me lo dio, yo tengo que fortalecerlo, tengo que cuidarlo y hacer que crezca cada día más en mí, ¿verdad? Porque aunque ya me lo dio, si yo no lo ejercito, es similar a una casita nueva que me regalan, como yo no la uso, no la cuido, ¿se va qué? Se va a destruir, se va a arruinar, se va a deteriorar. Así es el dominio propio, es algo que día con día tenemos que ejercitarlo. Al haber sido hechos nuevas criaturas no quita la realidad que tenemos de que estamos en este mundo, que estamos en esta carne y que esta carne lo que quiere es hacer lo malo, ¿verdad que sí? Esta carne es la que siempre nos jala. Muchas veces, ay, es que el diablo. Y siempre le echamos la culpa al diablo de todo. Cuando en realidad el dominio propio es el que hace que yo permanezca firme o le dé rienda suelta a mi carne, a mis deseos y me desvíe hacia las cosas vanas de esta tierra. Y ahí es donde entonces hace estragos el enemigo. Entonces ahí sí, yo le doy permiso y ahí es donde él viene a dañar mi vida, ¿verdad? En Gálatas 5:17 dice, la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne y estos se oponen entre sí. O sea, es una lucha constante y tenemos que saber eso. El que se quiere dormir y decir, ya yo tengo la salvación, se va a quedar en el camino. ¿Por qué? Porque si yo le doy rienda suelta a mi carne, aunque ya yo haya hecho mi oración de fe y haya recibido a Cristo y haya recibido la salvación, si yo le doy rienda suelta a mi carne, el enemigo se va a aprovechar y me va a consumir entre sus, ¿verdad?, sus cosas y me va a apartar del Señor. El mismo apóstol nos enseña a nosotros que siempre, ¿verdad?, nos vamos a inclinar hacia las cosas malas. En Romanos 7:15 dice así, decir que el bien que quiero hacer no lo hace y el mal que no quiero es el que termino haciendo. Eso lo decía Pablo. Y vea que Pablo fue uno de, yo digo, uno de los grandes, ¿verdad?, en la fe, el que se sujetó a tantas cosas, ¿verdad? Y él apartó lo terrenal de él, menospreció todo la enseñanza que él había recibido del mundo para tomar la palabra de Dios, ¿verdad? Y aún así, él dijo, quiero hacer lo bueno y no puedo. Más bien, lo malo que no quiero hacer es lo que hago, ¿verdad? La lucha es real, pero esta lucha es con esperanza porque sabemos que el Señor nos ha dado dominio propio y esa lucha la tenemos todos.
Si ustedes dicen, bueno, es que no tengo lucha, ahí ya estamos en un error. Porque todos, desde que estamos aquí en esta tierra y en esta carne, tenemos luchas. Todos. No hay uno solo que no se escape de la tentación del mundo. Hay tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Aquí, como lo ha dicho el pastor y varios que se han subido aquí arriba, aquí es muy fácil ser santos, ¿verdad? Pero cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el tránsito, cuando vamos manejando y vemos tanta cosa, qué difícil, ¿verdad? Es sujetarse de verdad y amarrar esta carne y decirle, no, usted no tiene parte conmigo, ¿verdad? Esta lucha la vivieron desde la fundación del mundo. Si nosotros nos ponemos a pensar en Sansón, Sansón, uno de los hombres más fuertes, ¿verdad? De los que habla la historia. Era un hombre que mataba leones, que rompía cuerdas. Era un hombre que con la quijada de un asno mató 100 hombres. ¿Quién podría hacer eso? Un hombre súper fuerte. Pero ¿qué pasó con Sansón? Se dejó llevar, no tuvo dominio propio. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por Dalila, ¿verdad? Y cayó en sus lazos. Y a raíz de esto quedó ciego debajo de escombros, ¿verdad? Yo no creo que ese fuera el propósito de Dios para Sansón, pero el dominio propio que él no tuvo lo hizo caer en eso. Si él se desvió, fue por eso, porque no fue firme y decir, no, voy a decirle no a esta mujer, ¿verdad? A los deseos de su carne. Y si vemos a David, un hombre con el corazón conforme a Dios, ¿verdad? Que dice que él era amigo de Dios. David también. David tenía el favor de Dios, estaba con Dios, él tenía una relación con Dios estrecha. Pero ¿qué pasó? El pueblo salió a la guerra, David se quedó ahí durmiendo, le dio cabida a la carne, ¿verdad? Quiero descansar, salió al balcón, vio a Betsabé y el dominio propio le falló. A raíz de eso, perdió a su hijo, mató, cometió adulterio y dice que la espada nunca se apartó de su casa. Esas fueron las consecuencias de no tener dominio propio. Y así podemos contar muchas historias de la Biblia, de muchas personas que han caminado con Dios, pero que aún así han flaqueado y no han tenido dominio propio, ¿verdad? Cuando falta el dominio propio, podemos perder un trabajo, podemos perder un matrimonio, podemos perder una amistad de años. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio. Abrimos nuestra boca sin sabiduría, insultamos personas que amamos, tal vez tienen a su esposa a la par, pero por un enojo, por no controlar sus emociones, abren su boca para insultar a su esposa o insultan a un amigo, o porque no tuvieron paz a la hora de resolver un conflicto en el trabajo, se quedaron sin el trabajo que tal vez amaban, que querían, que les gustaba, pero los despidieron porque no supieron dominar su carácter, ¿verdad? Entonces, el dominio propio es tan fundamental para un hijo de Dios para salir adelante en todas las áreas de su vida. Voy a contarles una ilustración que yo sé que quizás ustedes ya la han escuchado, pero vamos a reforzarla, ¿verdad? Cuenta la historia que había un papá que estaba cansado de que su hijo siempre que se enojaba, insultaba, agredía, y un día el papá ya cansado fue y compró clavos y le dio un martillo y le dijo, cada vez de que usted insulte va a meter clavos en esta regla. Entonces él se enojaba. El primer día, pum, 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 40 clavos. Segundo día, estaba cansadillo y dijo, no, 30 clavos. Tercer día, bueno, 20 clavos. Y así fue bajando y bajando hasta que llegó un día que ya el niño aprendió a controlar sus impulsos y ya no metió más clavos en la regla. Y le dijo, papá, ve, ya me controlé, ya no meto clavos. Y le dice, bueno, si insiste en dominarte, vas a sacar clavos, vas a sacar clavos. Todos los días vas a sacar un clavo porque hoy se dominó, hoy se dominó. Entonces resulta que llegó el momento en que él dejó la regla sin ni un solo clavo, ¿verdad? Y le dice, vea, papá,
ya me controlo y ya no hay clavos en la regla. Y le dice el papá, sí, pero vea la regla, ¿cómo quedó? Sí, llena huecos, dice el niño. Entonces le dijo, sí, eso pasa. Cuando no dominamos el carácter, herimos. Así como usted hizo huequitos en esa regla, así hirió a las personas que estaban alrededor suyo. Aunque ya se controla, aunque ya domina su carácter, hirió a muchas personas. Y así nos pasa a nosotros. A veces venimos y decimos, pa, y les decimos un montón de cosas a la persona que está al lado de nosotros. Y después llegamos y nos dolemos, ¿verdad? Y le pedimos perdón, pero ya hemos herido el corazón de aquella persona, lo hemos dañado. Y esa parte es la que a veces no medimos. El milagro realmente está cuando ya me dominé y no voy a herir a nadie. Porque sí, qué lindo, el niño, ¿verdad? Aprendió a que tenía que dominar su carácter, pero el verdadero milagro es cuando realmente aprendemos a dominarnos antes de actuar, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, una persona nacida de nuevo puede apropiarse de ese dominio propio, puede empezar a caminar una vida diferente, apartarse de todo aquello que le puede alterar, que le puede hacer agresivo o a no controlar el carácter para alcanzar metas o para conservar una amistad, un matrimonio o un trabajo o para alcanzar, ¿verdad? Como les decía yo, metas importantes en su vida. A través del dominio propio podemos alcanzar muchas cosas. Dios nos lo dio. Debe ser, eso sí, activado, porque pasivo no nos sirve. El dominio propio debe ser activo todos los días desde que nos levantamos. Tener una disciplina, por ejemplo, en la parte de lo que es espiritual. A veces nos proponemos orar una hora, digamos. Pero nos levantamos, nos coge sueño, no, mejor me voy a acostar otra vez. O nos proponemos leer la Biblia en un año, por decirlo así. Empezamos los 2 primeros meses leyendo la Biblia y ya viene el tercero y ya nos dio pereza. Cuando nos damos cuenta termina el año y no la leemos. ¿Eso qué es? Dominio propio, ¿verdad? Cuando yo aprendo a ponerme metas y a cumplirlas. Y a decirme, sí, voy a hacer esto y me propongo y lo hago y lo termino. Cuando yo me pongo una carrera, me la propongo y la termino. Eso es dominio propio. Cuando yo sé que hay palabras que hieren a personas y digo, hoy no voy a herir a nadie, me propongo y lo logro. Eso es dominio propio, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber que el dominio propio no es una fórmula, no es una pastillita, no es un jarabe que yo me voy a tomar y ya voy a tener dominio propio. Es un proceso por el cual todos tenemos que pasar. No es fácil. Cuando yo estoy acostumbrado a ser muy impulsivo, eso es lo que voy a seguir haciendo si no cambio mi forma de ser, si no cambio mis actitudes y si no cambio las formas en que voy a actuar. Si yo todo el tiempo hago algo y yo quiero cambiar los resultados que tengo que hacer, cambiar la forma en que lo hago, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo siembro chayotes, van a salir chayotes, toda la vida van a salir chayotes. Pero si yo quiero tener manzanas, ya no voy a sembrar chayotes, ¿verdad? Voy a sembrar manzanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a cambiar mi forma de sembrar, mi forma de ser. Voy a ser diferente y voy a cambiar las formas en que actúo para obtener resultados diferentes, ¿verdad? Entonces, queremos a veces, por ejemplo, como les decía hace un ratito, bajar de peso, pero seguimos comiendo igual. Tenemos que cambiarlo. Queremos ser productivos, pero queremos seguir durmiendo. La pereza no nos trae nada productivo, ¿verdad? Tenemos que empezar a cambiar las formas en que lo hacemos. Hay una forma que también tenemos que pensar. Si yo sé que yo no tengo dominio propio, tengo que decírmelo. Señor, yo no tengo dominio propio. Por ejemplo, cuando alguien es alcohólico, ¿qué es lo primero que le dicen? Tiene que reconocer que es alcohólico, ¿verdad? Primero, para empezar a cambiar. Primero le dicen, sí, tiene que reconocer que es alcohólico. O alguien que está en drogas, sí, yo tengo que reconocer que soy un adicto para empezar a cambiar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que no tenemos dominio propio. Y decirle, Señor, me es difícil, no tengo dominio propio. Tengo que decirle al Señor realmente y ser sincero.
Yo no voy a ir por la vida todo el tiempo diciendo, no, yo me controlo, yo sé cómo controlarme. No, es que me sacó de quicio, pero yo sí sé controlarme. No, tengo que sincerarme conmigo mismo y con Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, no tengo dominio propio, no puedo dominarme. Necesito realmente que el Espíritu Santo que mora en mí empiece a trabajar para empezar a dominarme. Eso es lo que yo tengo que hacer. En Santiago 1:14 dice así: así que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno de nosotros tenemos cosas que nos seducen. Como les dije al principio, no todos nos seducen las mismas cosas. Algunos son impulsivos para comprar y compran y compran y compran. Tienes, ay, es que este color no lo tengo, es que este bulto. O sea, hay otros que no les interesa comprarse ropa. Hay otros que lo que los seduce es estar siempre paseando y solo pasear y pasear y pasear y se olvidan de las cosas de Dios. Hay personas que lo que los seduce es dormir y quieren estar siempre durmiendo, 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 ¿verdad? Entonces, esto, lo que pasa es que el Espíritu, ¿verdad? Nos va a traer a nuestra mente qué es. Cuando nosotros le oramos y le pedimos, Él va a decir, en esta área es donde usted tiene que ser fortalecido. Y ahí orando, pidiéndole a Dios, es donde Él nos va a revelar y va a decir, vamos a cambiar esta área. Debemos activar este dominio propio. Cultivar el dominio propio requiere que entendamos que es también un regalo de Dios, procurado por el Espíritu Santo. Lo recibimos de manera activa en el momento que lo recibimos, pero si no lo utilizamos, se va apaciguando. Igual que el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos al Señor, le recibimos a Él, pero si no leemos la Biblia, si no oramos, el Espíritu Santo empieza a contristarse con el pecado y con todo lo que hacemos, ¿verdad? Así es el dominio propio. Yo lo recibo activo en el momento que recibo al Señor, pero si no empiezo a aplicarlo en mi vida, eso se va a ir desvaneciendo y me voy a ir olvidando y voy a ser una persona impulsiva, ¿verdad? Entonces, aunque el dominio propio requiere una acción, no se trata solamente de aquellos que hacen o dejan de hacer, involucra mente y corazón. Tiene que estar conectado mente y corazón para aprender a guiarme de una forma adecuada. Nuestro corazón también debe rendirse, o sea, que la carne nuestra muera. Todos mis deseos carnales tienen que morir. Cuando un ejemplo tiene alguien un pleito en el trabajo, lo primero que pensamos es que ¿por qué tiene que venir a decirme qué hacer? Es que ¿quién se cree? Es que... Y empezamos a hablar y decir, y el yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá, no tiene por qué. Pero ¿qué pasa si yo bajo y digo, sí, el compañero tiene razón? Y aunque no tenga razón, yo digo, bueno, es el jefe, voy a bajar. ¿Por qué? Porque amo mi trabajo, quiero trabajar ahí. Dominio propio, ¿verdad? Controlarse. Cultivar una vida de dominio propio no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Dios fielmente nos ha provisto de medios de gracia de los que necesitamos en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consejero, es nuestro ayudador. Él es el que nos provee sabiduría para actuar con dominio propio. Es a través del Espíritu Santo que podemos crecer y salir adelante airosos en medio de situaciones adversas. También la palabra de Dios nos dice que podemos ser transformados. Nos ayuda, nos vivifica. Las Escrituras son la fuente de nuestra santificación y de la transformación. Cultivan el dominio propio. Requiere que tengamos un hábito de leer la palabra de Dios, que leamos constantemente. Ese es nuestro manual de vida. Así como yo no cojo un aparato que no se usaron, un aparato electrónico, y vengo y leo el manual para poderlo usar, para no echarlo a perder, así tengo que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el manual de vida que Dios nos dio. El que no lee la Biblia y no conoce las leyes y los estatutos que aquí están, echan a perder su vida. ¿Por qué? Porque la usamos mal, no sabemos cómo usarla. Entonces, la palabra de Dios
es nuestra ayuda para poder guiarnos y aprender a tener también el dominio propio. En segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. A cara descubierta. Tenemos que realmente ser personas transparentes, que podamos ver cara a cara a las personas, aprender a dominarnos, que no vayan a decir, mira, aquel está metido en la iglesia, pero vean cómo habla. Aquel está metido en la iglesia, pero no se le puede decir nada porque se alza. Aquel está metido en la iglesia y vea cómo trata a su esposa, o vean cómo trata a sus hijos. O sea, no. Tenemos que aprender a tener dominio propio. A través de la oración también somos transformados y guiados. La Biblia nos llama a orar sin cesar y a llevar todas nuestras peticiones delante de Él. Si el dominio propio es un regalo que viene de Dios, debemos ir con intensidad al dador para poder recibirlo. Si nos cuesta, ok, somos seres humanos. Sí nos cuesta, pero vayamos donde Dios y digámosle, papá, me cuesta dominarme, necesito que tu espíritu me ministre y que me enseñe todos los días, cada situación, en cada momento. Porque realmente cuesta, a veces cuesta dominarse. ¿Qué? La Biblia, la oración, la mente. Tenemos que renovar nuestro entendimiento día con día, porque a veces pasa un día, avanzamos, nos dominamos, pero llega otro día y todos los días es lo mismo, todos los días tenemos que aprender a dominarnos, pensar antes de actuar, usar la sabiduría que es dada por Dios, no ser como el necio que después de que actúa se lamenta por lo que hizo. Sabemos que todo en esta vida tiene consecuencias, buenas o malas. A veces dicen, aquel fue, agarró a la esposa, le dio una golpiza, llamaron a la policía, se lo llevaron. Y allá en la cárcel dicen, yo no quería pegarle, yo no quería hacer eso. Pero ¿qué pasó? No se dominó. No tuvo dominio propio. Actuó sin pensar. ¿Qué? Aquel señor que empezó a enviarle mensajes a una muchacha, la esposa lo descubrió. Mi amor, es mentira, no, nada que ver, yo solo la quería saludar y no pensó, empezó a mandar porque no tuvo dominio propio, destruyó un matrimonio. Cuando no nos dominamos perdemos tantas cosas. Y a veces decimos que yo soy un hijo de Dios, ¿por qué Dios permitió que mi matrimonio se destruyera? ¿O por qué me quedé sin trabajo? Yo siempre trabajo con esmero y me dedico al trabajo. ¿Por qué me pasa esto? Eso no me tiene que pasar. Ah, no tuvo dominio propio. ¿Okay? Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a respirar cuando tenemos compañeros difíciles, jefes difíciles, a tener dominio propio, aprender a cuidar antes de actuar, no ser como el necio que actúa impulsivamente. Debemos recordar que para tener dominio debemos crear una muralla, ¿verdad?, de protección para detener los ataques del maligno o la tentación de la carne. Esas murallas no se basan en nuestra propia opinión, sino que es la fortaleza del Padre. La palabra dice que nos apoyemos, que no nos apoyemos en nuestra propia opinión, ¿verdad?, sino que nos rindamos a Dios para que Él nos guíe y nos forme conforme a su voluntad. El dominio propio bíblico nos lleva a ser personas fuertes, fortalecidas. Es como estar tomando una vitamina espiritual siempre, ¿verdad? Estar fortaleciendo nuestro cuerpo, nuestra mente, todo lo que está en nuestra vida que nos puede llevar a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si nosotros vemos nuestro principal modelo a seguir es Jesucristo. Él fue tentado en todo. Él estuvo como hombre aquí en la tierra, fue tentado en todo, pero él soportó la tentación. Él sí tenía dominio propio y Él nos mostró el dominio propio a lo largo, ¿verdad?, de los evangelios, cuando nosotros podemos leer la palabra. Jesús ayudó en todo lo que Él pudo, en todo lo que Él tenía como hombre, pero también se manifestó su dominio propio en todas las áreas.
Cuando nosotros leemos la palabra en Juan 6:37, dice que él tenía toda la certeza de que lo que él estaba haciendo estaba bien, que estaba agradando al Padre y le agradó hasta lo último, ¿verdad? Jesús es la fuente y la imagen perfecta del dominio propio que nosotros necesitamos. Él es el que fue tentado en todo, pero jamás cometió pecado, en Hebreos 4:15. Cuando era calumniado, nunca se defendió, y lo vemos en los evangelios, ¿verdad? En cada prueba él fue tentado y él fue obediente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En cada prueba él fue tentado, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz, como dice en Filipenses 2:8. Corramos entonces nosotros con paciencia, caminemos con Él, dependamos de Él, que el amor de Él nos controle en todo momento, en cada decisión, en cada circunstancia de la vida, que nos sintamos atacados, confiemos en Él. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da la vida. Cada día nosotros nos levantamos y abrimos los ojos por Él. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro protector, Él es nuestra vida, Él es todo lo que nosotros tenemos. Sin Él no somos nada. Y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es el que nos va a fortalecer para salir adelante, airosos en cada una de las pruebas. El dominio propio es un arma poderosa en las manos de los creyentes. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa que Él nos hizo de una vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, entonces corramos con paciencia la carrera, ¿verdad? Como decía Pablo, para llegar, para llegar. Muchos se esfuerzan para ganar una carrera terrenal, se preparan, comen bien, duermen bien, se toman sus vitaminas para ganar una carrera que es una medalla o un trofeo corruptible. Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos algo que es sobrenatural, que es algo eterno, por qué también nosotros no nos fortalecemos, nos llenamos de vitamina espiritual a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con Dios para poder alcanzar la promesa que Él nos dio? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle a